Y para continuar con este acto vamos a escuchar de nuevo a Felipe Valdés, precisamente con una canción que nos habla de un niño que todos conocemos. Vamos a escuchar Luchín, de Víctor Jara. Muy buenas tardes. Ahora sí, les saludo, agradecido de poder estar acá, dejando estas músicas de nuestro querido Víctor, que en julio del año 73, en un concierto que daba por Perú, antes de tocar esta canción, le preguntaban quién era este niño. Y quienes hayan escuchado ese concierto recordarán que decía un bandidito, un pequeño que anda por ahí entre la cola del caballo con su perro, y que en unos años más, cuando tenga 18 o 19 años, dice, podrá dirigir alguna industria en mi país. Hoy día los que dan su testimonio en este libro, no los conozco, y tampoco sé si dirigen alguna industria o empresa de este país, pero dejan en este libro su testimonio, y para todos ellos mi respeto. Luchín. Frágil como un volantín en los techos de la granja, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su portada con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusano, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Agradecemos nuevamente a Felipe Valdés. El libro de los colegas, periodistas y académicos Manuel Delano, Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trachtenberg
nos trae 50 testimonios en primera persona de niñas, niños y adolescentes a 50 años del golpe que quebró sus biografías. Ellos vienen a advertirnos que nada está olvidado y que ningún esfuerzo de memoria es baladí. Aunque sus voces fueron ignoradas o silenciadas por décadas, llega un momento en que comienzan a ser visibilizadas, lo que nos otorga otra perspectiva de ese imperio de la barbarie. Con mucho orgullo pedimos a la Premio Nacional de Periodismo y profesora titular de la Universidad de Chile, María Olivia Monquiver, que comparta con nosotros sus reflexiones sobre el libro. Gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. Quiero agradecer profundamente a los autores de este libro, a la editorial LOM, representada aquí, a los directivos de este sitio Por la Paz, Villa Grimaldi, la posibilidad de encontrarme aquí junto a ustedes. Creo que para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. De verdad lo agradezco muy, muy profundamente. Quiero decirles algo que le comentaba Manuel Délano, amigo de gran parte de la vida periodística, mi colega por cierto. Le comentaba a mi hija Magdalena Brown, que se encuentra acá con nosotros, que este libro me ha provocado y me ha pasado algo, creo que muy diferente a lo que habitualmente uno lee. Les voy a confesar de pasar que es el primer libro que leo con nuevos ojos, porque me acabo de hacer una operación literalmente. Así que, de verdad, ha sido la primera lectura, una lectura que me ha atrapado, que me ha conmovido. Y bueno, uno como periodista y como periodista lectora y como periodista de investigación lee bastante, aunque en el último tiempo estaba leyendo medio más. Pero estas 50 historias que conmemoran de manera brutal los 50 años del golpe militar, a todos los que están aquí presentes y que van a tener la oportunidad de leerlo, se les recomiendo con todo el corazón, con todo el ánimo, con toda la voluntad. Hay que leerlo con detención, hay que leerlo con profundidad. Ojalá tuviéramos medios para poder recomendarlo más, porque se lo merece el libro. A la vez quisiera decirle que me he sentido sorprendida en varios aspectos. Ya a esta altura de la vida personal, profesional, uno dice, ¿cómo te sorprende? En mi caso, viví toda la dictadura en Chile. Desde el día 1, trabajaba en ese minuto en la Universidad Católica, y después me trasladé a la revista Ercilla, que fue una de las revistas que pudieron existir bajo censura, por cierto. Y de haber tratado, a través de los medios en que uno trabajó, de dar cuenta de algunos antecedentes, de ese oscuro panorama de lo que estaba sucediendo. El primer trabajo, perdón la referencia, pero quisiera comentarles que me extrañó mucho recuerdo este libro, ¿no? Entonces, he estado todo el tiempo yendo para atrás. De verdad, ha sido una experiencia personal muy, muy especial. Y el primer trabajo que me tocó hacer en la revista Ercilla fue ir a cubrir, en ese minuto, al Estadio Nacional. El día de septiembre, no me acuerdo cuántos días fueron, cuando fueron la primera visita de periodistas y de corresponsales extranjeros al Estadio Nacional. A mí, antes de eso, antes del golpe, me encantaba el fútbol. Y había ido mucho al estadio, muchas veces. Pero el impacto que me provocó
cuando estábamos desde la cancha viendo las graderías, se lo he comentado a amigas mías como Pascal Bonfoy, que ha hecho investigación y libros sobre el Estado Nacional. Fue brutal, porque ahí uno tuvo esa sensación y de la que después, por cierto, no podía escribir al ver a todos los detenidos en ese momento o a los que mostraron, ¿verdad? Y nosotros en la cancha con milicos que nos rodeaban. Bueno, eso para decir que tantas cosas que no se hablaban también da lugar a tantas sorpresas después. Esta siento que no es una publicación más sobre los horrores de la dictadura. Lo lograba por Manuel Délano, por Fabiana Rodríguez Pastel y por Karen Trachtenberg. A mi juicio, es una obra periodística de marca mayor. De verdad, la considero una gran obra periodística, una gran obra del periodismo de investigación, porque la tiene, porque no es que cada una de las personas, de los actores, de los que entregan testimonio haya escrito y lo haya publicado, no. El cuento no va así, lo sabemos. No lo he conversado en detalle con ellos, pero lo imagino, cómo se logra generar confianzas en esas personas a las que entrevistaron, se logra establecer un diálogo, establecer conversaciones con mucho respeto a la persona, con ética profesional, la que no siempre se da. Y eso de alguna manera uno lo nota. Y además, como conozco a Manuel, les decía, confío en que también fue hecho así, fue elaborado así. Y eso es lo que permitió también, creo, el que se abrieran, el que quienes entregaron esos testimonios se abrieran. Está un poco lo conversado, dicen, muchos están acá está a mi lado, Silvia Rivera, que les cuento otra sorpresa. La conozco cierto tiempo, no conocí. Y yo no conocía su historia. No conocía de esa historia de la niña que está relatada en este libro, ¿no? Tampoco, no está acá, conocía la historia de la niña Carolina Toá, la ministra del Interior, a quien entrevisté muchas veces y con el que he conversado muchas veces, pero la conocí cuando era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile. Yo estaba cubriendo algo sobre el movimiento universitario en la época de Federici, cuando reprimían en la universidad. Entonces, esas también son parte de las sorpresas que tenemos, ¿no? Cómo van aflorando estas historias. Dicho eso, es que quisiera comentarles que al menos yo no había leído, probablemente lo exista, o existan de algún caso, o de dos, o de cinco, pero yo no había leído otro libro que asumiera estos dramáticos tiempos, estos siniestros tiempos de dictadura chilena desde la mirada de los niños y de las niñas. Yo suelo hablar en niños nomás, en genérico, como el diccionario de la lengua. No hablo de closet cada vez. Pero me parece que esta mirada desde la infancia, desde los niños, desde las niñas, desde los adolescentes, con algunos de los adolescentes, como con Bruno Marcani, que es colega de la Universidad de Chile, lo habíamos conversado, pero en general esa mirada uno no la tiene, no la tenía hasta ahora. O sí, en algunos más cercanos. Uno vio niños sufriendo a lo mejor, quizás, pero la mirada por dentro es esa mirada que se entrega acá. Y me parece que ese ángulo nuevo es tremendamente potente. Ya lo decía Rodrigo Bustos y que también desde su doble punto de vista, ¿no? El abogado y en cierto modo
víctimas que no quieren ser víctimas, eso lo han dicho. Es bien impresionante también. Eso golpea, ese ángulo desde los niños, esa mirada desde la infancia, y hace plantearse con más fuerza todos los cuestionamientos que uno puede tener o haber tenido sobre lo que implicó la dictadura y las tremendas violaciones a los derechos humanos y todos los efectos posteriores que los estamos viviendo hasta ahora de una u otra manera. Este libro, por lo tanto, me parece elaborado de manera notable y a través de sus páginas, les decía, advierto esa ética, pero también a la vez una rigurosidad a los periodistas que sin duda tuvieron que dedicar horas a estas conversaciones que se reproducen magistralmente en el papel. Y algo que ocurre en este tipo de libro y en este tipo de investigación y de conversación, pienso, no lo he conversado con ustedes, que también a ratos lo deben haber pasado mal, que deben haberse quedado las noches pensando en lo que habían escuchado, o en las mismas conversaciones, cuando una persona se quiebra, cuando una persona suelta el llanto. Todo eso que ocurre en este tipo de trabajo periodístico, para nosotros es un trabajo en el más profundo sentido de la palabra, pero que no es llegar, ir al computador y poner algo, escribir algo, cortar por aquí y por acá. Es muchísimo más fuerte y más profundo que eso. Y estoy segura que esa dura experiencia también nos ha llevado a replantearse, a recordar y a mirar de manera distinta algunas situaciones. El reconstruir tanto dolor, tanta brutalidad, tanta injusticia, tanta impotencia muchas veces, de nosotros los periodistas, que queríamos decir más en aquel entonces, y no nos dejaban, nos censuraban, nos clausuraban, y que queremos decir más ahora, y que tampoco tenemos los medios para hacerlo. Porque quizá no hubo la claridad para ver el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Hoy no tenemos muchos dónde escribir, no tienen muchos de nuestros alumnos dónde trabajar, y tenemos gente preparada para hacerlo. Y lamentablemente se cree que con la red social se va a solucionar el tema. Y informándose poco menos que por la rayita, por el título, eso es información. Por eso es que muchos periodistas estamos en esto de los libros. Ha sido una cierta válvula de escape y una manera de contar. Creemos que es una historia donde también se van viendo los mecanismos, y ahí tenemos amistad, relación con los editoriales, porque creemos además que este país que pasó por ese apagón cultural, este país donde no se quería que se supieran las cosas del ayer y las del hoy, entonces se le ocurre. Hay que pensar en cómo potenciar esta lectura, por lo menos por el boca a boca, y ahora sí, por el red, por el WhatsApp, pero es necesario que se conozca. Bueno, yo les decía que el libro me ha traído recuerdos. El libro, más que traer recuerdos, me ha golpeado con los recuerdos. Y se agolpaban unos y otros en mi memoria mientras leía. Y voy a tal vez pedir perdón por una pequeña autorreferencia.
porque les quería decir que también me llevó a la memoria personal. También me llevó a la memoria personal que mientras se agolpaban estos recuerdos, mientras leo los testimonios de unas y de otros de estos niños, volvió un hecho que no lo he olvidado nunca, pero que todavía queda otra. Fue unos días después del asesinato de Miguel Enrique, en la casa de la calle Santa Fe, donde quedó malherida mi gran amiga Carmen Castillo, compañera de colegio, amiga de toda una vida y amiga hasta hoy. Por eso supe de cerca bastante el comienzo de Casas de la Dina y de esas camionetas Chevrolet C10 con que operaban, sacando a quienes buscaban de sus casas a altas horas de la noche. Supe de las órdenes perentorias, me tienen que seguir, comillas. Y los ademanes militares de unos personajes vestidos de civil pero con botas, con metralleta. Supe, un 11 de octubre del 74, cómo rompieron en mi casa. 7 tipos que se identificaron como inteligencia militar. Y tras efectuar el allanamiento, que uno lo ve y lo ve con este libro de rigor, les importó nada que una de mis 5 hijas, María Olivia, tuviera 40 grados de fiebre, tuviera sarampión, alfombrilla, que en esos tiempos todavía la vacuna no era total. Tampoco les importó ninguno de mis otros hijos. Miraban, daban vueltas, estaban acostados. Tampoco que yo fuera periodista. Fue así como Vendada, al salir, di cuenta que había otro, antes de la venda, que había otros autos como en una comitiva, y con las manos amarradas a poco andar en la camioneta C10, conocí, lo que supe después era, la casa de José Domingo Caña. Menos mal que solo pasé allí 24 horas. Tras un par de interrogatorios en los que me trataban de hacer reconocer a dirigentes del MIR que yo no conocía, menos mal, salvo algunos conocía personalmente. Fueron solo 24 horas, pero en las que mis 5 hijos, el mayor de 7 y la menor de 2, no sabían qué sería de su mamá. Tampoco yo recuerdo haberles dado muchas explicaciones después, aunque ellos vieron a esos hombres inspeccionar con linterna, con armas, toda la casa con bruscos ademanes. Comillas. Nunca ha ocurrido esto, nunca lo podrás contar. Una frase que la leí varias veces en el libro. Esa fue la amenazante y repetitiva frase final de una mujer que se bajó, bueno, yo no conozco mucho de armas, metralleta, bayoneta, en mano, hasta la puerta de mi casa, en Vitacura era mi casa. Las revolucionarias de Vitacura son las peores, me dice. Así que cuídate. Me acuerdo que fui llevada a la casa como una excepción. Llevaban al subdirector de la revista Mensaje y decían el cura y la periodista. Eso fue. Y supe después de que hubo muchas gestiones, lo que hoy día llamarían redes, y un vecino que era de derecha, que era abogado, pero que conocía al presidente del Banco Central con quien trabajaba, que era un general, a quien yo había entrevistado la semana anterior. Probablemente eso fue bastante clave, o fue clave. Mi tío Fernando Monchiver, médico, que puso fin a la desnutrición, dicen, en este país. Lo concreto es que después de eso, muchas veces,
he pensado también que soy una sobreviviente. Supe de demasiada gente que desapareció o que murió de la que estuvo en esa casa. Y me decían allí, bueno, te van a meter a la parrilla. No me alcanzaron a meter a la parrilla. Pero fue como, estuve muy cerquita. Y la revista El Cine, donde trabajaba desde septiembre del 73, como les contaba, no pudimos contar ni una línea, a nadie me interesaba tampoco contarla. Estaba bajo la amenaza de esta mujer y de todos estos personajes. Pero después de ese episodio también fue la primera vez que escuché el nombre de Manuel Contreras, que me lo dijo ese mismo abogado que intercedió, que Cano había hablado con Contreras. Oí también, como les decía, de otras gestiones de alto vuelo, la verdad nunca lo sabré. Pero sí supe algo. Y es que desde que puse el pie cuando entré a mi casa, antes de desconcertada, saludar a los niños, saludar a mi gente, es que todo lo que había escuchado hasta ese momento, que no era demasiado tampoco, porque se sabía de a poquito, no teníamos los celulares, ¿no es cierto? Los teléfonos estaban intervenidos, todo era de certeza absoluta. Esa aproximación al submundo, tal vez, voy a decir algo, me ayudó en el trabajo periodístico. Me ayudó a creerle a quienes me contaran de lo que había estado ocurriendo en materia de derechos humanos. A creer sobre la brutalidad del régimen, sobre esta maldad inimaginable. Y algo que para mí ha sido tremendamente importante. Es que mi compromiso con los derechos humanos se reforzó y se redobló. Por lo que les decía, algo temeroso al comienzo. Mirábamos si alguien me seguía, por cierto. Pero continuar. Vida profesional, vida de relaciones de amistad, gremial, social, política, diría, y la lucha no solo por la libertad de expresión, por la justicia. A través de grupos primero, Colegio Periodista después, Mujeres por la Vida, tratando de hacer desde la profesión y desde esas otras acciones. Viviendo al día como era necesario, tratando de no frenar ante las amenazas. No voy a relatar ahora, porque no quiero caer en más testimonio personal, de que está en el libro de ustedes. Solamente les digo los recuerdos que se han agolpado, ¿no? Amenazas extrañas, sutiles advertencias, en medio de ese siniestro ambiente de temores, ambiente de horrores, que a muchos costaba creer y otros preferían desconocer. En el libro aparece también el hijo de Silvia Vera, hijo hijastro de Pepe Carrasco, amigo, compañero de trabajo en el análisis. En esos tiempos, yo sé, estaba medianamente consciente que esto significaba costo para mis hijas y mis hijos. Significaba. Muchas veces me lo han dicho, a uno le echan de menos. Pero era necesario, creía yo. No se podía de otra manera. Buscar un país mejor para ellas, para ellos y para todos. Aunque fuera arriesgado. Uno no podía echarte atrás. Recordaba leer este libro también que en cada página, en cada testimonio, yo no sé, yo me espantaba en muchas cosas. Y he aprendido otras que no las sabía. Como que habría que sistematizarlas. Pero en esos tiempos uno se escandalizaba, sentía temor por lo que estaba ocurriendo.
Otro caso, en el de los 3 profesionales comunistas degollados, estábamos en análisis y hicimos un libro, se llamó Crimen bajo estado de sitio. Pero yo me preguntaba mientras leía estas páginas del libro de Manuel de Fabián, no mirábamos por dentro de ese libro, vuelvo al tema de la mirada del niño. Lo veíamos ahí, en la ceremonia fúnebre, en el entierro, pero ¿qué estaba pasando dentro de ellos? No eran las preguntas que nosotros, impactados también como periodistas entonces, no nos hacíamos esas preguntas, ¿ya? Entonces, creo que el aporte de esto, el aporte de esas miradas en cada uno de los relatos, de los niños y después los de los adolescentes, aparte de algunos muy brutales, pero son como más combativos, si se pudiera decir así, ¿no? Hay un distinto, que es lógico también por lo general. Pero también quisiera mencionar, pensé en mencionar algunos, pero después dije, no, aquí son todos los del libro, ¿no? Pero sí hay algunos que le comentaba a Manuel Delano, no pudiera dejar de mencionar. Y es el caso en general del sector rural, de los campesinos, ¿no? De los hijos, nietos, sobrinos de campesinos. También uno por edad a lo mejor vivió la reforma agraria, la vi, ese fue mi seminario título, la participación de los trabajadores en el proceso de reforma agraria en Chile. Y qué brutal, cómo es desde la mirada de sus hijos, de los campesinos, de esos parientes, cómo los trataron en Noquel, en Purarehue, en Michel. Entonces, todo este espanto es lo que uno encuentra, pero que no nos podemos quedar en el espanto. Tenemos que seguir, están diciendo que la hora, ¿no? Bueno, ya se mencionó, entonces me dice corta. ¿Me cuesta? Quisiera nomás decir que comparto lo dicho, entonces por Rodrigo Busto, respecto a los hijos nietos del exilio. También me llamó la atención cómo muchas veces los mayores trataban de suavizar las versiones que les contaban a los niños. Cómo los niños y niñas iban construyendo sus propias historias. Yo creo que ahí hay otra muy interesante y muy bonita para la reconstrucción de ellos mismos, para esta resiliencia, y también está el tema del apoyo de las familias, cómo los abuelos reemplazan a padres, cómo los tíos reemplazan a padres, bueno, las madres luchadoras, las madres que formaron las organizaciones y que a la vez estaban preocupadas por los... Bueno, rol de las mujeres, evidentemente, pero también, en este caso, tenemos que destacar, como digo, a esos hombres que fueron tan importantes. Lo único que me queda decir, además, en cortito tiempo, es que el sentimiento de admiración hacia esas, voy a decir víctimas o voy a decir protagonistas, creo que ambos casos. Pero en las 350 páginas no me sobró ninguna. Admiración por su valentía, por su decisión de contribuir a la memoria colectiva.
y al mismo tiempo, desde luego, a los autores a quienes ya he felicitado. Pero lo segundo, que no puedo dejar de decir aquí, aunque me quitó un poco el libreto, el director de Amnesty, es mi rechazo frontal, mi indignación frente a estos personajes que ahora están tan, ojalá estén de moda, ¿no? Pero que se han tomado los medios. Ayer lo veía en un análisis de encuesta del Partido Republicano, que quieren decir borrón y cuenta nueva. Parece que son todos buenos, los presos Marchenko y todos los demás que están en Punta Peuco, que están en Santiago 1. Por favor, no se ha terminado de hacer justicia y quieren soltar a estos delincuentes. O sea, de verdad me provocó, a ver, ¿cuál es la palabra? Decía yo, es rabia, es indignación. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y ahí, al jefe de la bancada, el señor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, me gustaría que se presentara, el que dice inspirarse en Jesucristo. Uno que tuvo formación cristiana le podría decir, pero por favor, ¿Jesucristo aprobaría la masacre que hubo en Chile? ¿De qué Jesucristo me está hablando el señor Silva Irarrázaval? Creo que de verdad, tenemos que motivar reflexión y también decirle, no sé, a estos personajes que se ubiquen. ¿Qué quieren? ¿Otro golpe de Estado con las mismas consecuencias de lo que están llamando? No, o sea, de verdad, que esté pasando esto, que estemos conmemorando, recordando los 50 años del golpe. Y a la vez, con estas situaciones parecidas a lo de Pacho y Libertad, en tiempos de Unidad Popular, parecía, yo, a uno, por eso les digo, a los que vivimos aquellos tiempos, desde nuestra juventud hasta nuestra adultez mayor, no podemos quedarnos tranquilos. Por lo menos yo no me quedo tranquila. Así que felicitaciones nuevamente, mi profunda admiración, y no podemos dejar que ocurra la impunidad. Junto con saludar a quienes dieron sus testimonios para este libro y sus familiares que están aquí presentes, queremos saludar también, y la mencionaba María Olivia, a la decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Brown, que apoyó este libro y en la que ejercen como profesionales los tres autores. También veo por ahí a otras personas que nos gustaría saludar: el periodista y abogado Jorge Donoso Pacheco, expresidente del Colegio de Periodistas. Está Guillermo Bastía, Guillo, gran artista gráfico. Oscar Sepúlveda, coautor de la historia oculta del régimen militar. Un aplauso para todos ellos. Los autores de 50 años, 50 historias, los niños, niñas y adolescentes de la dictadura, son periodistas y ejercen la docencia universitaria. Están aquí también varios de sus estudiantes y también de los recientemente titulados periodistas formados por estos maestros. Amigos y amigas, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias a quienes vinieron de provincias, de Puerto Varas, de la Quinta Región, entre otros lugares del país, para asistir a este acto. Qué difícil es usar la palabra después de las sólidas y bien argumentadas intervenciones anteriores. Gracias a los comentaristas Rodrigo Bustos y María Olivia Monkever por sus elogiosas palabras respecto del libro, de sus autores, de las personas que prestaron su testimonio para este libro, pero sobre todo
a ambos por compartir parte de sus experiencias personales en la dictadura ante este auditorio. Gracias a las coautoras del libro, mis amigas y colegas Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trachtenberg, por estar juntos en esta nueva experiencia editorial y por estas palabras que nos representan a los tres y que estoy pronunciando. Gracias a LOM Ediciones y Silvia Aguilera por confiar en nosotros. Gracias a nuestra decana Magdalena Brown de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez por permitirnos concretar esta obra que realizamos con total libertad. Gracias a la generosidad con que nos acogió la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Gracias a Felipe Valdés y a Juan Carlos Póveda por traernos la hermosa música de Víctor Jara. Gracias a nuestras familias por soportarnos mientras hacíamos este trabajo. Pero gracias sobre todo a las 50 personas que eran niños, niñas y adolescentes en la dictadura por confiar en nosotros y entregarnos sus testimonios para darlos a conocer. Los albores de este libro se remontan a 2021, cuando Fabiana, Karen y yo nos reuníamos para pensar en qué podíamos intentar hacer a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en un mes más. No fue fácil encontrar algo que no estuviera hecho antes por otros colegas. Vaya aquí nuestro reconocimiento a los exponentes del buen periodismo que tanto se han esforzado en la construcción de la memoria. Además, como educadores, queríamos contribuir a que las nuevas generaciones conocieran lo que ocurrió en dictadura. Finalmente, surgió la idea de abordar con quienes eran niños, niñas o adolescentes en ese periodo, a través de sus relatos de hoy, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus hermanos, sus padres, madres, abuelos y abuelas, tíos y tías, personas queridas, y a las que sufrieron ellos mismos. Queríamos encontrar historias que habían permanecido doblemente invisibilizadas, tanto porque sus protagonistas eran niños y la sociedad en que vivimos es adultocéntrica y suele ignorar sus voces, como por el manto de silencio e impunidad, cuando no de tergiversación y engaño con que no pocas veces se han relatado los casos de atropellos a los derechos humanos. El trabajo que hicimos consistió en buscar a esas personas de distintas sensibilidades que quisieran relatar sus vivencias para escuchar sus voces con respeto, sin revictimizar, con la más profunda empatía de que éramos capaces por el dolor que ellos sentían. Aunque estábamos preparados y los tres autores tenemos experiencia en la cobertura de temas de derechos humanos, los 50 testimonios nos estremecieron y emocionaron. No pocas entrevistas las terminamos con lágrimas en los ojos y las gargantas atenazadas, sin poder musitar palabras, sin poder hacer nada más que tender una mano de consuelo, un abrazo cariñoso a quienes oíamos. Entendimos en ese proceso de las entrevistas que los silencios a veces comunican tanto como las palabras, que las rosas pueden brotar en los campos más marchitos. Oímos escenas de amor surgidas de la más maravillosa de las resiliencias. Vimos que muchos de quienes nos dieron los testimonios no quieren sentirse como víctimas, aunque lo sean. Quieren algo tan sencillo, pero tan poco comprendido, que forma parte del catálogo de los derechos de las personas. Quieren ser
oídos. La sociedad está en deuda con todos ellos y ellas. El Estado y las políticas públicas deben preocuparse de la infancia y la adolescencia arrebatadas en esos años. Y eso incluye en un lugar preponderante a la justicia. Pero cuando ésta llega casi 50 años después, es poco más que un remedo de ella. Quienes dicen, y todos sabemos que no son pocos, ¿hasta cuándo siguen hablando de lo que pasó hace medio siglo? Se engañan a sí mismos, no a nosotros, a ellos mismos. Y quienes insisten en un inhumano y egoísta negacionismo, simplemente siguen perpetuando el horror y la división. El tiempo no se llevará la deuda que todos, como sociedad, tenemos con los derechos humanos. De nosotros depende lograrlo. No puedo terminar sin agradecer a a todas las personas que ayudaron a que este acto fuera posible, generosa y gratuitamente, de forma muy colaborativa, y en particular dedicar mis últimas palabras a Sara Sorza, la productora de nuestro libro, sin ella no habría sido posible. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Bien, para cerrar el lanzamiento de este libro, 50 años, 50 historias, los niños, niñas y adolescentes de la dictadura, vamos a escuchar nuevamente a Felipe Valdés, que nos interpretará su versión de El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. De montaje de un espectáculo con motivo del cumpleaños 91 de Víctor Jara, que se va a estrenar el día del cumpleaños de Víctor Jara, el 28 de septiembre, en la sala Agustín Ciré, y que se va a repetir el día 5 de octubre, con motivo del día del plebiscito, en la Universidad Alberto Hurtado. Así que están súper invitados todas a asistir. Y para recordar este derecho tan importante que nos permite estar vivos, el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, Violeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Muchas gracias, Felipe. Felipe Valdés, un fuerte aplauso nuevamente para él. De este modo ponemos fin al lanzamiento del libro 50 años, 50 historias, los niños, niñas y adolescentes de la dictadura. El libro está disponible a un costado para quienes quieran adquirirlo y también para quienes entregaron su testimonio y tienen ahí una copia reservada para ustedes.